¿Qué tal? Nos encontramos con el licenciado Manuel Arturo Castro Medina. Bueno, hoy vamos a conocer a este gran personaje. ¿Quién es Arturo? Pues muchas gracias por esta oportunidad, Araceli. Es un gran honor trabajar contigo. Efectivamente, soy un mexicano comprometido con mi patria, con mi nación. Yo originalmente estudié en la Escuela Nacional Preparatoria número 2 de la UNAM. Ahí hice mis estudios de secundaria, de preparatoria, de universidad, incluso mi doctorado, mi posgrado es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en cierto momento de mi historia pude entrar a estudiar en el Instituto Técnico de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lo que me llevó a conocer el sistema judicial mexicano, tanto en la penitenciaría de Santa Marta Catitla como en el Consejo Tutelar de Menores Infractores, y posteriormente fui a dar a la delegación Venustiano Carranza, en donde con el transcurso del tiempo llegué a ser el juez cívico muchos años y me involucré mucho con lo que fue la Procuración de Justicia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y esto me sirvió de plataforma porque cuando entré a la Facultad de Derecho tuve la oportunidad de conocer a jóvenes muy brillantes como Otto Granados Roldán, Roberto Madrazo Pintado, los hermanos Sánchez Magallán, quienes me invitaron a formar parte de un grupo de estudiantes que hicimos una revista que se llamaba Mesis, que es una revista jurídica en donde empezamos a escribir sobre lo que considerábamos era lo mejor para la nación. Esto nos llevó a tener una gran amistad y posteriormente me invitaron a la organización juvenil del PRI, en donde con el transcurso del tiempo llegué a ser el secretario para Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional, y esto permitió que yo pudiera firmar 35 convenios de amistad con diversas organizaciones juveniles del mundo, destacando la de Cuba, Estados Unidos, Japón, Rusia, Rumanía, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Alemania, Alemania Federal, Alemania Democrática, Colombia, Brasil, Argentina. Y empezó un intercambio de jóvenes, en donde éramos jóvenes dirigentes políticos. Y entonces esto permitió que el conocimiento de México en el exterior se hiciera muy grande. Esto también permitió que los dirigentes juveniles me tomaran confianza y empecé a salir como delegado general de la Juventud del PRI. Y en la 53 legislatura del Congreso de la Unión tuvimos 25 diputados federales de la Juventud del PRI. Wow. Y me nombraron director general para Asuntos Internacionales del Congreso de la Unión. Y me tocó un año maravilloso porque en el año de 1985 fue declarado como el Año Internacional de la Juventud por las Naciones Unidas. Y entonces el líder del Congreso, que en ese entonces era don Humberto Lugo Gil, me hizo favor de pedirme que hiciéramos un programa para poder fomentar la paz y la amistad entre los pueblos del mundo. Y entonces, siendo diputados federales, fuimos a un viaje muy extenso en Europa y nos recibieron en Budapest, Hungría, nos recibieron en las dos Alemanias porque todavía era la Guerra Fría, en Rusia. Conocí a los señores Ceausescu, al Ceausescu papá y a Ceausescu hijo, que en ese entonces era el presidente, precisamente del Año Internacional de la Juventud. Y fuimos recibidos también por los parlamentarios de Estados Unidos, por los parlamentarios de Canadá, por los parlamentarios de Inglaterra, por los parlamentarios de Cuba. Y esto trajo un gran prestigio tanto al PRI como a las organizaciones juveniles del PRI. Entonces fue que yo creo que la época de más esplendor de la juventud mexicana en esos ámbitos del conocimiento de la lucha por la paz, así como del conocimiento de las leyes. Posteriormente el licenciado Gustavo Carvajal Moreno, cuando termina mi periodo, porque a los 25 años ya éramos viejos. Entonces cuando cumplí 25 años me mandan a llamar al Comité Ejecutivo Nacional del PRI y me ofrecen ser el subsecretario para Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y tuve el honor de conocer al licenciado Rafael Rodríguez Barrera, que venía de ser el gobernador constitucional de Campeche, y lo nombraron secretario para Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Wow. Ya para esto habíamos trabajado con Bernardo Sepúlveda Amor, que fue ministro de Relaciones Exteriores, y con la exsecretaria de Relaciones Exteriores, ahorita me acuerdo su nombre,
y fui invitado al Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, donde hice también una maestría. Y con estas situaciones creamos la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Has de recordar que toda América Latina, desde Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice, etc., están en botas militares. Entonces creamos un mecanismo diplomático para lograr que los partidos políticos pudieran emanar y buscar el voto popular. Y tuvimos éxito que toda América Latina se democratizó. Obviamente con las salvedades de Cuba, que todavía estamos viendo. Posteriormente llega también el señor Chávez a Venezuela, llega Evo Morales, y el propio Lula da Silva a Brasil. Y esto trajo como consecuencia, para mi gusto, un retroceso, ¿no? Porque esos partidos socialistas, desafortunadamente, lo que han traído es hambre y marginación al mundo. Y lo podemos ver en Cuba, y lo podemos ver en Venezuela, y lo podemos ver en Corea del Norte. Aquí no vendrá OEA ni nadie. Aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana. Y yo tengo una gran experiencia con la comunidad de Rusia, porque hace 30 años soy su abogado de la Embajada de Rusia en México. Y he visto la gran transformación de una Rusia socialista a una Rusia capitalista, en donde hay una economía mixta, en donde el gobierno tiene una participación, los sectores sociales y los particulares. Esto trae como consecuencia una competencia, los mercados compiten, se genera más empleo, se genera un empleo mejor remunerado, más capacitación, y hemos logrado que, por ejemplo, nuevamente Rusia es una gran potencia en el mundo actual. Cuando era la reunión de repúblicas socialistas soviéticas, eran 16 repúblicas, pero tú salías a la calle y se notaba la tristeza en la gente, ¿no? La misma ropa, sus bonos, ibas a una tienda y había 3 frasquitos de cualquier cosa, como cuando vas a Cuba. En cambio, hace 2 años estuve allá en Moscú, me fui con mi hijo, el más joven de mis hijos, y venimos encantados porque ya ves una Rusia muy limpia, muy hermosa, hoteles de súper lujo, con una condición de vida muy favorable. Y entonces tuve esa oportunidad de trabajar para la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, y luego el licenciado Gustavo Carvajal Moreno es nombrado secretario de la Reforma Agraria, me hace favor de invitarme, fui el subdirector de responsabilidades de los servidores públicos, lo que me obligó a hacer una maestría en el Instituto Nacional de Administración Pública, y también realicé estudios en el Centro de Investigación y Docencia Económica, y también complementé estudios en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Y con estos antecedentes, primero me hicieron consejero agrario nacional y luego director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de la Reforma Agraria. ¿Qué hicimos ahí? Tuve que viajar a Italia, donde estaba la sede de la FAO, y suscribimos sendos convenios de amistad y cooperación para el desarrollo. Conocí también lo que es el sistema agrícola de los Estados Unidos, y sentamos las bases de la posibilidad de un acuerdo que se llamó NAFTA, o el Tratado de Libre Comercio. Y entonces, cuando viene el Tratado de Libre Comercio, a mí me nombran secretario para Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, y el gobierno de los Estados Unidos me invita primero a una capacitación que se llamó US Making Foreign Affairs, cómo se formula la política exterior. También me invitaron a otro foro que se llamaba Formación de Grupos Staff Parlamentarios, y me invitan a la aplicación de una ley que se llamó Simpson-Rodino, donde se pudo regularizar 13 millones de mexicoamericanos. Con esos antecedentes me conoce el señor Ronald Reagan, y soy invitado por la delegación mexicana, a nombre de los campesinos mexicanos, a estar en lo del Tratado de Libre Comercio. Esto dio como resultado un gran impulso al desarrollo nacional, y también me tocó, como anécdota, firmar los convenios para traer 1,5 millones de camionetas que hicimos para favorecer el campo. Camionetas de más de 10 años,
que no fueran nuevas, etcétera, para no competir con las empresas mexicanas y sí permitir que al campo mexicano llegara un cierto tipo de apoyo, de ayuda mecánica para que pudiera engrandecerse, ¿no? Esto trajo como consecuencia que en un momento dado me pide el Comité Ejecutivo Nacional del PRI que me acercara yo al licenciado Luis Donaldo Colosio para asesorarlo en materia de asuntos internacionales, lo cual hice con muchísimo agrado, mucho gusto. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Cuéntanos de tu experiencia que viviste con el candidato Colosio. Fíjate que el licenciado Rafael Rodríguez Barrera me hizo favor de conseguirme una cita con el licenciado Líbano Sáenz, quien está vivo, es un gran periodista mexicano, quien me hizo favor de entrevistarme. Él era el secretario de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional del CEN del PRI, y entonces me conoció y él tenía antecedentes ya de mi trabajo internacional, y me dijo, fíjate, licenciado, que necesitamos transmitirle al candidato una posición de México, no solamente desde el punto de vista del desarrollo petrolero, o el desarrollo industrial, o el desarrollo del comercio en México, sino también queremos darle una vista de lo que es la lucha por la paz del Partido Revolucionario Institucional en favor de América Latina. Y ahí fue donde tuve oportunidad de platicar con el licenciado Colosio de las bondades de la COPAL, que él llegó a ser el presidente de la COPAL, en donde tuvimos el honor de recibir a gente de la guerrilla, como fueron los Montoneros o el comandante Cero de Nicaragua. Recibimos la propia visita de Felipe González, que en ese entonces era perseguido político en España. Entonces nosotros como nación libre, soberana y con una gran visión de conjunto por la lucha por la paz y el desarrollo integral de toda América Latina, le encantó al licenciado Colosio estas ideas y me dijo, Arturo, pues serás bienvenido, por favor coordínate con el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, que él va a ser el coordinador de la campaña, y por favor pues dale tus ideas para ver cómo las vamos incorporando tanto en mi discurso político como en las situaciones ya de hecho o de derecho que vayan surgiendo. Entonces empecé a trabajar con el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León y me nombran más o menos el 25 de febrero del 94 y desafortunadamente, como dije hace rato, el 23 de marzo muere el licenciado Colosio. Cuando yo ya intenté hablar con el licenciado Líbano Sáenz o con el licenciado Zedillo Ponce de León, el propio licenciado Gustavo Carvajal o el propio licenciado Rafael Rodríguez Barrera, yo no sé qué pasó, se cerraron todas las puertas. Wow. De ser una persona muy cercana a todos Claro. ellos, se me cerraron las puertas. Entonces, la confianza del licenciado Rodríguez Barrera me dijo, Arturo, yo creo que es bueno que te dediques a tu profesión. Y entonces puse un despacho jurídico en la Colonia del Valle y me hicieron la invitación para formar parte de Rotary International, en donde le agradezco porque una gente que tiene el interés de servir no puede quedarse en su casa. Y llevo 26 años de Rotario. Y gracias a Dios he ocupado muchas responsabilidades. Fui presidente del Club Rotario Chapultepec, uno de los más importantes. Ahorita, muy grande, por cierto. Muy grande. Yo lo dejé con 69, son muy ricos. Sí. Y actualmente estoy en el Club Rotario de la Ciudad de México. Formo parte de los comités del Centenario. En este momento tengo el honor de representar a los rotarios ante el Observatorio Ciudadano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy consejero ciudadano ante Profeco y soy consejero ciudadano ante el Comité de Seguridad Pública del Distrito Federal. Fíjate, Araceli, que hace 35 años decidimos visitar Lomas de Cocoyoc y mi mamá se enamoró de Lomas de Cocoyoc. Hicimos una pequeña casa para ella y decidí hace 6 años, según esto yo ya me iba a retirar de la vida
tanto rotaria como Laboral, jurídica, todo. laboral. Y resulta que tengo 6 años viviendo en Lomas de Cocoyoc ya de tiempo completo. Esto me llevó a conocer las virtudes y también algunos problemas que veo en la comunidad cercana de Morelos. Yo soy hijo de una sirvienta, analfabeta, que se enamoró de Morelos y que siento una gran responsabilidad por apoyar y ayudar a la comunidad de Morelos. Y a mí me encantaría que la vida me diera la oportunidad de representar al Estado Libre y Soberano de Morelos en el Congreso de la Unión. Y me encantaría llevar la voz de los morelenses para la búsqueda de una paz y de una concordia y de un progreso integral en este estado tan hermoso que nos llena de sol, de agua y de maravillas naturales. Entonces, ojalá y la vida me dé esa oportunidad histórica. Sí, ¿de qué manera pudieras aplicar todos tus conocimientos y esta experiencia y esa trayectoria que viene contigo para Morelos? Fíjate que me he percatado que hay una gran inquietud en la tenencia de la tierra. Me percato que los ejidos, las comunidades, la pequeña propiedad o la propiedad industrial, la propiedad comercial, está regida por el caos y la anarquía. Yo veo con mucha tristeza que familias enteras se pelean, se enemistan porque la tenencia de la tierra no estuvo bien salvaguardada, y veo con mucha tristeza que puede ser una de las grandes causas de pobreza y de conflicto personal y social. Otra cosa que me percato es que precisamente yo sigo en comunicación con entidades internacionales. Hace poco un rotario que viene de Holanda, tuve la oportunidad de cenar con él y me platicó que él está exportando más o menos 2 millones de plantas cada 2-3 meses a Europa y se producen aquí en Morelos. Entonces me dice, yo con mi pequeña empresa, Arturo, estoy generando 180 empleos. Cada 2-3 meses cargo aviones repletos de plantas y los envío a Europa. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la grandísima satisfacción de tener una tierra pródiga, en donde lo que necesitamos es precisamente hacer la gestión para que vengan capitales extranjeros a unirse con los mexicanos, les den empleo digno, podamos mejorar las condiciones de vida, podamos mejorar las condiciones de ingreso per cápita y poderles dar una vida en educación, en salud a los morelenses. Arturo, en tu etapa, en tu trayectoria, ¿tuviste algún evento importante que recuerdes así, que esté presente en tu memoria? Sí, fíjate que en el año de 1980, siendo el secretario de Asuntos Internacionales de la Juventud Priista, surge la posibilidad de que fueran las Olimpiadas de Moscú en el año de 1980. Entonces el Kremlin decidió hacerle una invitación a la organización juvenil del PRI. Esto me llevó a tener charlas con el señor Vázquez Raña, quien en un principio se opuso, porque dijo, ¿qué tienen que ir a hacer ahí los grillitos del PRI a una olimpiada? Pues esos grillitos del PRI, pues éramos los que estábamos luchando por la paz, la solidaridad internacional y el mejoramiento de las relaciones entre los pueblos. ¿Y qué trajo como consecuencia? Que fuéramos una delegación de 5 personas a los Juegos Olímpicos, y que de ahí surgió la posibilidad de que fuéramos los vicepresidentes de la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Y entonces en Budapest, Hungría, tomé protesta como vicepresidente de las organizaciones mundiales de las juventudes democráticas del mundo. Gracias, licenciado Manuel Arturo. Un mensaje que quisieras dejar para los morelenses. Con mucho gusto. Fíjate que en un momento dado de mi personal historia, tuve el honor de traer a diputados del Soviet Supremo de la URSS a conocer dónde nació el líder Emiliano Zapata. Y resulta que ha sido una imagen que siempre me la recuerda la Embajada de Rusia en México. Siempre cuando el embajador en turno hace mención a mi persona, siempre dice que hay un grato recuerdo de que yo me preocupé por dar a conocer el gran líder que fue Emiliano Zapata.
como tú sabes, Emiliano Zapata se carteaba con Vladimir Ilich Lenin, y entonces ellos fueron en su época grandes dirigentes. Entonces yo siento un compromiso moral y social para con los jóvenes, para con los niños de Morelos. A mí me encantaría ver la posibilidad de coadyuvar con ellos a que esos jovencitos puedan irse preparando para que sean los próximos dirigentes de esta gran nación. Bien preparados, bien cultos, esencialmente a lo mejor educados en universidades del extranjero, pero para que entiendan la grandeza de México, entiendan la grandeza de Morelos y entiendan la grandeza de sus personas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Te podemos seguir en algunas redes sociales, como tenemos Sí, contacto contigo. estoy en LinkedIn como el licenciado Arturo Castro, en Facebook, licenciado Arturo Castro, Okay. en Twitter, Avocat, licenciado Arturo Castro, y en Instagram también, licenciado Arturo Castro. Muy bien, pues muchas gracias al licenciado Arturo Castro. Muchas gracias. Gracias.